Perímetro y área de polígonos regulares. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, es decir, es su contorno. El área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su interior. A continuación, analizaremos algunas de las fórmulas para calcular perímetro y área de algunos polígonos regulares. El cuadrado. La característica del cuadrado es que sus cuatro lados, es decir, su contorno, sus cuatro lados, miden lo mismo. Entonces, para calcular el perímetro, solamente basta multiplicar 4 veces la medida de su lado. Y el área, solamente vamos a multiplicar lado por lado, es decir, lo que mide aquí por lo que mide aquí. El rectángulo. El rectángulo tiene como característica que esta a su base mide lo mismo que la base de arriba y que esta altura mide lo mismo que esta altura, es decir, está formado por dos rectas que son paralelas. Para yo calcular el perímetro, solamente debo de sumar dos bases más dos alturas. Y para calcular el área, voy a multiplicar base por altura, solamente. El triángulo. En el triángulo nosotros sabemos que existen tres tipos de triángulos: el isósceles, escaleno y equilátero, por lo cual la fórmula para calcular el perímetro va a ser sumar cada uno de sus lados, porque cada uno, pueden medir diferentes, no es como el cuadrado que sus lados miden lo mismo. Para calcular el área, debemos tener en cuenta que el triángulo tiene esta línea que se llama base y esta línea de puntitos que se considera la altura. Y que para calcular su área, siempre vamos a multiplicar base por altura y se divide entre 2. Entonces, base por altura y se divide entre 2. El rombo. El rombo, al igual que el cuadrado, su característica es que sus cuatro lados miden exactamente lo mismo. Entonces, el perímetro es 4 por L, es decir, 4 por la medida de un lado. Y para el área tenemos que tener en cuenta que esta línea de puntitos más larga se llama diagonal mayor y que esta línea se llama diagonal menor. Y para calcular el área basta multiplicar diagonal mayor por diagonal menor y dividir entre 2. Pentágono. El pentágono es una figura que está formada por 5 lados. En esta ocasión tengo un pentágono regular, es decir, sus lados miden lo mismo, por lo cual el perímetro se calcula 5 por L, es decir, 5 por la medida de un lado. Y para calcular el área, primero debo calcular el perímetro, es decir, sumar todo su contorno y multiplicarlo por la apotema para dividirlo al final por 2. ¿Qué es el apotema? El apotema es esta línea que tiene aquí puntitos, que sale, si te fijas, exactamente de la mitad de un lado hacia el centro de la figura. Es muy fácil ubicarlo como si fuera el radio del círculo, pero en esta ocasión es el apotema de un pentágono. Y por último, el círculo. Nosotros sabemos que el círculo es una figura que sale, que por ejemplo aquí, esta que está aquí, esta amarilla, es el radio. El radio es la línea que sale del centro de la figura hacia cualquier contorno. Entonces, si yo dibujo varios radios, todos tienen que medir exactamente lo mismo. Hay otra línea que se llama diámetro. El diámetro corresponde a que si esta línea estuviera completa y se puede trazar desde cualquier ángulo. Aquí lo importante es que pase por el centro de la figura. Estas dos líneas, radio y diámetro, es importante reconocerlas, ya que las vamos a utilizar para calcular el perímetro y el área. Tenemos aquí un signo, un símbolo diferente que a lo mejor no ubican, que este se llama pi. Ese tiene un valor de 3.14
Por lo cual, si yo quiero calcular el perímetro del círculo, voy a multiplicar 3.14 por el diámetro. Y si yo quiero calcular el área, voy a multiplicar 3.14 por el radio al cuadrado. Y estas son las fórmulas para calcular perímetro y área de algunos polígonos regulares.